he vau he Adonai rewana shel olam. Amén. Las ciencias ocultas cristianas existen y este video es un video para la gente cristiana o gente que cree así occidental, para que sepan también que hay un ocultismo cristiano, que hay una magia cristiana. Como nosotros somos pilar del medio, nos es indistinto explicarte el left hand path o right hand path, de mano derecha, mano izquierda. Muchos relacionan el conocimiento Rosacruz con los templarios, con el martinismo, con la Golden Dawn, que es una organización, como ya expliqué en el disclaimer del video, de la cual no vamos a hablar en este video, ¿sí? Que la gente de la Golden Dawn y las órdenes Rosacruces, el GADU, decida cuál de las órdenes, ¿sí? Rosacruces hablen por ellos, digamos. Este no es un video para hablar de la Golden Dawn. Este video es para hablar de la doctrina Rosacruz, que es otra cosa, es una corriente. Sí, y uno de los libros más importantes que deviene de la teosofía de Blavatsky, por supuesto, del siglo XIX, es este libro, Concepto Rosacruz del Cosmos, ¿sí? De Max Heindel, ¿sí? Y este es el libro que vamos a utilizar y voy a tratar en este Sabbat número 98 de darles una introducción a las primeras 32 páginas. Es un libro bastante extenso, donde te explica los conceptos que vos como cristiano tenés que saber sobre los mundos invisibles, que es lo que vamos a ver hoy. Sabbat número 98, mi nombre es Pablo Barrera, títulos. Tené cuidado con la gente que te dice que los envían los mesías, soy el encarnado de bla, bla, bla. Toda esa gente es todo basura, ¿sí? Todo eso es porquería. Si vos seguís ese tipo de cosas, estás tan enfermo como al que seguís, ¿sí? Toda esa cosa retorcida no existe. En la corriente Rosacruz, la doctrina Rosacruz, no es la Golden Dawn, como dije. Y también es un camino que puedes hacer individualmente. Si sos cristiano vas a acceder a conocimientos que no van en contraposición al Evangelio de Cristo. ¿Me querés decir, Pablo, como diría el Fanta, que yo siendo cristiano puedo hacer magia? Claro que puedes hacer magia. Lo que pasa es que acá no se le llama magia, ¿sí? Es ocultismo cristiano que en realidad es misticismo. Pero tené cuidado con aquellos que te dicen, Dios me dijo anoche, ¿sí? Señor, Señor, no hemos hecho obras poderosas en tu nombre, no hemos expulsado demonios, bla, 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 bla. Y yo les diré, le dijo Jesús, apártense de mí, obradores del mal. Muchísimo cuidado con los elegidos, son gente enferma, gente que cree que ya sabe todo y no sabe una puta mierda de nada, ¿sí? Pasemos al contenido antes de que me pase a modo darkness. Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel, ¿sí? Lo pueden conseguir en cualquier librería. La editorial este es de Editorial Solar, ¿sí? Pero se consigue en internet, pues es un libro bastante fácil de conseguir. Ciencia oculta cristiana, y los cristianos, ¿cómo entran en la doctrina unificada? Y para aprender magia conmigo tenés que usar este libro. Si no tenés dominado este libro, que el lema Rosacruz de carácter movimentista hacia el individuo es esta línea de trabajo. Tenés la línea más esquemática, que es la Golden Dawn, que es un sistema bastante parecido a la masonería, ¿sí? Que tenía mucha fuerza en el siglo XIX, después con la llegada de Crowley, Telema y demás cosas, y los problemas internos que tenían y demás cosas, derivaron en un montón de sociedades que después fueron terminando ordenándose hasta llegar a la actualidad, a tener 3 o 4 que se pelean en Latinoamérica por el linaje, porque yo sí, yo no, en sus batallas de egos y bla bla. Hasta ahora la única Golden Dawn que funciona es la de Griffin, digámoslo, seamos honestos, ¿sí? Si vos sos cristiano y querés entrar en el mundo de la magia, tenés que usar la magia para volver al Padre y para transformar la realidad acorde a la voluntad del Padre. Así que tan mal no suena, pero obviamente esto es para cristianos que tienen una formación, tienen la mente abierta, ¿sí? Y demás cosas. Bueno, prólogo, sí, bla, bla. Vamos al asunto interesante, ¿sí? Tiene un prólogo, a los cristianos les va a encantar. Este libro
le va a abrir la cabeza a muchísima gente en el cristianismo. Si creen ustedes que no pueden hacer magia, que no pueden transformar la realidad, están completamente equivocados. Sin violar la ley de Dios, ¿sí? Porque esto no es brujería, ¿sí? Esto es misticismo. Es un mapa para que vos entiendas cómo funciona el plan de Dios. Y progresivamente vayas desarrollándote a través de la piedad, ¿sí? O sea, de la no promiscuidad, de la rectitud y esas cosas que empiezan a faltar en la sociedad. Pero si vos sos un cristiano honesto o una cristiana honesta que realmente crees en Cristo y no entrás en ningún esquema ni evangelista, ni católico, ni nada, o sí, sos católico, vas a la iglesia, sos católica, tenés tu Virgen María en tu casa, el altar de tus muertos, etcétera, 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 o sos evangelista, o lo que sea, este libro te va a abrir la puerta al entendimiento del plan de Dios para empezar. Es un libro de lenguaje muy sencillo que habla de cosas muy complejas. Lo primero que explica este libro tiene que ver con los mundos invisibles. Capítulo 1, los mundos visibles e invisibles. Voy a leer una frase y voy a hacer una reflexión. Max Heindel nos dice: el primer paso en ocultismo es el estudio de los mundos invisibles. Estos mundos son invisibles para la mayoría de los hombres, debido a que los sentidos sutiles y elevados por los cuales pueden percibirse están dormidos, por lo cual todos tenemos el sentido para ver los mundos invisibles, mayor o menor medida. Así sucede con la mayor parte de la humanidad. Voy salteando, ¿no? Párrafo. Tocan y ven objetos y oyen sonidos en el mundo físico, pero los otros reinos y planos que el clarividente llama mundos superiores son tan incomprensibles para la humanidad como la luz y el color lo son para los ciegos. Pero no es culpable de no ver la luz, no, pero puede ver igual, aunque haya nacido ciego. ¿Por qué? Porque esta luz no necesita de ojos físicos para ser vista. Y acá quiero, cristiano honesto o buscador del misticismo cristiano, que leas este párrafo. A la vez que muchas personas cometen el error de ser escépticas respecto a la existencia o realidad de los mundos suprasensibles, hay otras que se van al otro extremo y, habiéndose convencido de la verdad de los mundos invisibles, creen que cuando una persona es clarividente, toda la verdad le es asequible enseguida. Grave error. Que en cuanto puede ver, conoce inmediatamente todo cuanto se refiere a esos mundos superiores. De ninguna manera, de ninguna manera. El solo hecho de abrir tus ojos a los mundos superiores te da la certeza de que no sabes un carajo de nada. Por lo cual, en términos de magia, eso produce modestia, no humildad. Obviamente acá la palabra humildad se utiliza mucho, pero en términos de la doctrina, la humildad es un autoodio, más cuando la modestia es la capacidad de reconocer tus propios límites en la mayor cantidad de sentidos posible. La doctrina Rosacruz lo que te dice que para entender el mundo de las formas, este mundo visible, tenés que entender los mundos superiores, que lo conjugan, que le dan forma. Y esos mundos superiores están divididos en estratos o capas o dimensiones, planos, regiones, distribuidos de A7, de A4, superiores, inferiores, etc. En la doctrina Rosacruz se enseña así. Tenés mundos, generalmente son 3 mundos. Por cada mundo que hay, digamos, es meta espiritual, tenés 3 elevados y 4 densos. Cuanto más se acerca, la distribución es distinta, bla, 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 bla. Pero en esencia, cada plano tiene partes densas y partes sutiles. Las partes densas son las que contactan con las dimensiones inferiores. Las partes sutiles de ese mundo espiritual o meta espiritual o para espiritual o pandemónico o profundo o externo, ¿sí? Se conecta con partes sutiles superiores que a la vez son partes densas de mundos superiores a este, que a la vez también tiene sus partes sutiles hasta llegar a Dios. Fin. Digo fin porque Manuel Adorni lo dijo después que yo hace 20 años, que en la lista de correo de Mailman digo fin. Pero bueno, como lo dice él, ahora digo period. ¿Qué va a ser? Un saludo para Manuel, que lo queremos mucho. A la mañana lo primero que hago es tomar mate y ¿qué veo? Y la pelada de Adorni, ¿qué es lo que voy a ver? Sigue Max Heindel diciendo: los mundos superiores son, pues, los mundos de las causas de las fuerzas. Y no podremos comprender bien este mundo inferior sin conocer los otros y sin estudiar las fuerzas y causas de las que todas las cosas materiales no son sino efectos. Esto que vos conocés como realidad es un efecto de una causa superior. Punto. Este mundo es la raíz de un árbol que llega hasta Dios. Punto. Y también las raíces de un árbol que llega hasta el diablo. Punto. Esa es una cuchara que te meto yo, obviamente.
Esos mundos superiores, que para la mayoría son como mirage, o por lo menos ilusiones, ¿no? Menos sustanciales, son en verdad mucho más reales. Y los objetos que en ellos se encuentran son más permanentes e indestructibles que los objetos del mundo físico. Por eso los budistas llaman, por ejemplo, el mundo astral la verdadera realidad. Y acá se justifica el concepto en la doctrina unificada de todo aquello que tiende a la verdad tiende a permanecer. Y toda verdad tiende a la simetría, por un orden superior de cosas que ejecuta sobre esta realidad una acción, porque este es el mundo de las acciones. Y acá hay una cosa súper interesante. Ni el arquitecto mismo puede destruir su pensamiento. Aún después de su muerte, ese pensamiento puede ser utilizado por cualquiera que esté suficientemente desarrollado como para poder leer en la memoria de la naturaleza. Y ya van a saltar todos los niveles y dicen, los registros acásicos. Algo así. Pero en este caso es una memoria que da otro tipo de información que puede utilizarse. No de forma receptiva como los acásicos, cuando te dicen, no, fuiste esto. Es una cosa más de reporte, ¿sí? En este caso, adquirir el mismo conocimiento que ese arquitecto, ver en la memoria de la naturaleza cómo construyó, por ejemplo, la civilización humana, nos va a hacer entender cosas que ustedes no pueden entender, como que Yahvé y Jehová son la misma entidad y no al mismo tiempo. Pero bueno, no nos desviemos y vamos, ¿sí?, a las divisiones. Hay regiones en el universo, acá te lo explica bien, ¿sí? Habiendo visto, pues, lo razonable de la existencia de tales mundos que existen en torno nuestro y habiéndonos satisfechos sobre su realidad, o sea, tenés que partir de la base que crees que hay mundos invisibles y superiores, ¿sí? Permanencia y utilidad de conocerlos los examinaremos distinta y separadamente, empezando por el mundo físico, que es lo que vamos a abarcar hoy, que son la región química del mundo físico, ¿sí? La región química del mundo físico. En la doctrina Rosacruz, el universo se divide en 7 mundos, o estados de materia diferentes, como sigue. Primero, el mundo de Dios. Segundo, el mundo de los espíritus virginales. Tercero, el mundo del espíritu divino. Cuarto, el mundo del espíritu de vida. Quinto, el mundo del pensamiento. 6, el mundo del deseo. 7, el mundo físico. Estas son las reparticiones, son muchas páginas, tengo que ir así como para darles una píldora, un condensado que los estimule a leer, ¿sí? Que estamos tratando acá en el Sabbat 98, concepto Rosacruz del Cosmos, Right Hand Path puro de Max Heindel, ¿sí? Del siglo XIX, siglo XX. Esto es ocultismo cristiano, ¿eh? No es un libro de magia blanca, es ocultismo cristiano. Así que si sos cristiano y nunca entendiste estas cosas o nadie te las dijo, es porque no conviene que sepas, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, tenés que tener conocimiento exacto de la verdad, ¿sí? Esta división no es arbitraria sino necesaria, porque la sustancia de cada uno de esos mundos está sujeta a leyes que prácticamente no obran en los otros. Tienen otras leyes. Cada mundo tiene su sistema de reglas, por lo cual, ¿cómo nos atrevemos a pensar que sabemos las reglas de Dios? Con la ignorancia, sin saber estas cosas, son analfabetos espirituales. Por ejemplo, en el mundo físico, la materia está sujeta a la gravedad, contracción y dilatación. En el mundo del deseo no existe ni frío ni calor y los cuerpos ascienden y descienden con total facilidad. La distancia y el tiempo son también factores predominantes en el mundo físico, mientras que casi no existen en el mundo del deseo. La materia en estos mundos varía además de densidad, siendo el mundo físico el más denso de los 7. Cada mundo se subdivide en 7 regiones o subdivisiones de la materia que lo compone, como ya expliqué al principio del video. En el mundo físico, los sólidos, líquidos y gases forman las 3 subdivisiones más densas, siendo las 4 restantes éteres de diversa densidad. En los otros mundos son necesarias subdivisiones similares porque la materia de la que se componen no es de densidad uniforme. Esto es una bomba atómica. La densidad es más uniforme acá en la limitación que en los mundos superiores. No es uniforme la densidad de las cosas como lo es aquí en los éteres que tenemos en el aire, por ejemplo, por decir. El éter es también materia física.
No es homogéneo como dice la ciencia moderna, sino que existen 4 estados diferentes. Constituye el medio de acceso para el espíritu viviente que imparte vitalidad a las formas de la región química. Las 4 subdivisiones más sutiles o etéricas del mundo físico constituyen lo que se conoce como región etérica. En el mundo del pensamiento, las 3 subdivisiones superiores son las bases del pensamiento abstracto y por lo tanto se llaman en conjunto la región del pensamiento abstracto. Las 4 subdivisiones más densas suministran la materia en la que se forman las ideas concretas y por lo tanto se denominan la región del pensamiento concreto. ¿Qué es, pues, lo que determina la conformación de esta sustancia básica en las múltiples variedades de cuerpos y formas que vemos en torno a nuestro? Es el espíritu uno universal, expresándose a sí mismo en el mundo visible como 4 grandes corrientes de vida en varios grados de desarrollo. El cuádruple impulso espiritual moldea la materia química de la Tierra en la variedad de formas de los 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Cuando una forma o cuerpo ha llenado su propósito como vehículo de expresión para las 3 corrientes superiores de la vida, las fuerzas químicas desintegran esa forma de materia que la materia pueda volver a su estado primordial. Y esa fuerza que desintegra la química, esa es la muerte. Cuando acabó tu propósito de esta encarnación, te cagas muriendo y pasas a otra encarnación. Así de simple. Y esto también es muy fuerte, cristiano. Como que todas las formas minerales, vegetales, animales y humanas son químicas, deben ser, lógicamente, tan muertas y desprovistas de percepción como lo es la materia química en su estado primitivo, y los rosacruceses afirman que en efecto es así. Por eso Jesús dijo: dejen que los muertos entierren a los muertos. No tiene el espíritu de la vida sobre sí. Tiene energía, pueden vivir espíritus adentro de la materia, todo lo que vos quieras. Pero en sí, la química orgánica o inorgánica, por más función que tengan, si no tiene esa vitalidad, que ahora vamos a explicar qué es, ese ruaj, por decir así, no sin antes recordar, ¿sí?, quiénes son los padres de la doctrina unificada. Vamos a revisar un poquito los éteres, página 30, ya estoy en la página 30, ¿sí? El éter químico, el primero, es positivo y negativo en sus manifestaciones. Las fuerzas que producen la asimilación y excreción trabajan por medio de esta clase de éter. Hasta ahí lo voy a dejar. 2. Éter de vida. Así como el éter químico es el conductor o medio de operación de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de la forma individual, así también el éter de vida es el conductor o agente de operación de las fuerzas que tienen por objeto el mantenimiento de la especie, la fuerza de propagación y, por supuesto, el sexo. Hay un éter para la reproducción. Éter luminoso. Esto para los que andan diciendo: soy un cuerpo de luz y así lo manifiesto. Pumbas caleadas, ¿sí? Por fuera blancas y por dentro llena de toda podredumbre. Tercero, el éter luminoso. Este éter es también positivo y negativo, y las fuerzas que obran sobre su polo positivo son las que generan ese calor de la sangre de los animales superiores y del hombre, las que los convierten en fuentes individuales de calor. Las fuerzas que obran sobre el polo negativo del éter luminoso son las que operan a través de los sentidos, manifestándose como funciones pasivas de visión, oído, tacto, olfato y gusto. También son las que construyen y nutren los ojos. Cuarto, éter reflector. Indicamos anteriormente que la imagen mental de una casa generada por la mente del arquitecto puede ser recobrada tomándola de la memoria de la naturaleza, aún después de muerto el arquitecto. Todo acontecimiento deja tras sí un recuerdo indeleble en ese éter reflector, por lo cual no hay nada descabellado en el cronovisor del Vaticano, las cosas como son, lo que es verdad hay que decirlo. El éter reflector tiene este nombre por más de una razón, porque los recuerdos o imágenes que hay en él no son sino reflejos de la memoria de la naturaleza. Eso en esencia sería la región etérica del mundo físico. Eso para empezar, ¿sí?, hablar de la doctrina Rosacruciana. No va a haber serie de videos sobre esto, es simplemente para que entiendan que hay un ocultismo cristiano. Y que ese ocultismo cristiano ustedes tienen que manejarlo. ¿Por qué? Porque es la religión mayoritaria de la sociedad occidental en la que vivimos. Sí, entonces hoy aprendieron algo más, no solamente los cristianos, sino todos, porque esto está dedicado siempre a los sanlamuerteros y a los muchachos de la macumba, que estas cosas ya las saben también. Pero hay gente que no las sabe, hay gente que no sabe nada.
¿sí? Absolutamente nada, y es la primera vez que alguien capaz que se digna a explicárselo de esta manera con una referencia de autoridad, que son los trabajos de Max Heindel. Sin Max Heindel yo creo que no habría corriente Rosacruz Doctrina, Rosacruz Liberta, y no como una organización, sino como un método para aquellos que quieran seguir el plan de Dios, el cual no le negamos. Así que si sos cristiano y querés hacer magia, sí, sos cristiano y podés hacer magia. La doctrina unificada enseña cómo está armada la tubería de este universo y qué es lo que sucede ahí, qué es lo que se puede hacer ahí, con otro tipo de pruritos, quizás en comparación con los tuyos que tienden a la limitación, ¿sí? Si comen del árbol del fruto del conocimiento, positivamente no morirán, sino que serán como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Buenas noches y buena suerte. Antes del principio de la Tierra y de la materia y del universo que conocemos, existieron emanaciones previas. En la Kabbalah se lo llama el Atzilut, el gran poder trinitario del cual emergieron todas las demás formas de existencia inmanifiestas. Luego de un tiempo, luego de la caída, comenzó el universo de la materia, el universo del demiurgo, Samael y Aldabaoth. Pero antes de eso, se formó una fuerza trinitaria original, conocida como Keter, Chokma y Binah, y dieron lugar al conocimiento de todas las cosas. En el principio fue la oscuridad, pero luego vino la luz y el sonido. Y de la luz y el sonido, de la permutación variada de la corona de la creación, Keter, emergieron las formas padre y madre, Chokma, Binah, Neptuno, Saturno. En esos planetas que son simbólicos y no lo son al mismo tiempo, y tienen una fuerza y un poder psicológico sobre la gente, emergieron todas las formas posibles que entraban dentro del orden de la cuarta emanación. Luego de eso, el Padre de todo decidió experimentarse a sí mismo a través de lo que comenzó a llamar creación. Y en distintos estados de esta creación llegamos a la materia densa. Kabbalah significa recibir la luz del Padre original, Keter, Nirvana, la corona de la vida, el Om original. Así como existen tres principios iniciales, el Atzilut, Keter, Chokma y Binah, Brahma, Vishnu y Shiva implican el mismo principio. No toda la vida practiqué la magia negra. En la propia memoria de cientos de encarnaciones, o miles quizá, aún no recuerdo todas. Y en la memoria de aquellos seres que depositaron en mi propia conciencia para la supervivencia de todas esas experiencias en mí, hay mucho por contar. Estos son los misterios del cielo, el plan divino del árbol de la vida, los Sefirot, el conocimiento místico del ascenso a la fuente del Padre de todo. ¿Que cómo es el nombre secreto de Dios? A él le gusta que le digan Ahaya.